Hola, soy Alma y me gusta mucho la literatura. Y hoy quiero hablar contigo sobre 3 temas muy importantes. 1, el arte de relatar. El siguiente tema del que vamos a hablar es de las diferentes maneras que tenemos al hablar dependiendo de la circunstancia o la persona con la que estemos. Y el tercer tema, que es mi favorito, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de narrativa. Las personas tendemos a cambiar nuestra forma de hablar o de escribir dependiendo de la persona a la que nos dirigimos o también de la circunstancia en la que estemos. No es lo mismo el tipo de lenguaje o las expresiones que utilizamos al estar con nuestros amigos, platicando sobre un plan que tendremos el fin de semana, a el lenguaje y las expresiones que vamos a utilizar cuando estemos, por ejemplo, con nuestro profesor hablando de un examen. Del mismo modo que utilizamos una vestimenta más formal cuando asistimos a una boda o a una entrevista de trabajo, vamos a utilizar ropa más informal, por ejemplo, si vamos a un campamento. Igualmente, vamos a utilizar distintas formas de lenguaje al expresarnos. El lenguaje informal es el que utilizas diariamente en tu vida cotidiana y de forma coloquial. Es el que utilizas con las personas más cercanas a ti, como pueden ser tus amigos, tus compañeros o tus familiares. Este es el lenguaje que utilizamos la mayoría de las veces en nuestra forma oral y cada vez más en el contexto escrito, por ejemplo, en los chats. El lenguaje formal, por su parte, requiere de ciertos parámetros mucho más cerrados, en la que la relación del lenguaje entre el receptor y el interlocutor es más lejana. Por lo tanto, necesitamos ciertos códigos lingüísticos más serios. Este tipo de relaciones se da, por ejemplo, en contextos jerárquicos, por ejemplo, entre un alumno y su maestro, entre un empleado y su jefe, etc. La literatura es el arte de la expresión verbal u oral. En otras palabras, la literatura pretende manifestar la belleza a partir de las palabras escritas o habladas. La narración literaria o texto narrativo se caracteriza por contar una historia de manera expresiva y estética, utilizando la lengua de forma original, creativa y con un estilo cuidado y depurado para crear en el lector una emoción. Algunos ejemplos de este tipo de literatura son la novela, el cuento o la leyenda. Los textos narrativos son subjetivos, es decir, que dependen de la perspectiva personal y la situación del autor. Aunque muchas veces este tipo de textos están basados en hechos reales, su parte más importante estará basada en la imaginación. Por ello es que a este tipo de narrativa también se le conoce como ficción. La ficción tiene varios subgéneros y dependen de su tema y de su forma. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en ese cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. Los textos de no ficción relatan hechos reales, es decir, acontecimientos, sucesos o eventos que se enmarcan y desarrollan en un tiempo determinado. En este tipo de textos tiene mayor importancia la información que la narración en sí, porque su objetivo es dar a conocer una información, exponer y en algunos casos dar una opinión sobre el suceso. Al estar basados en la realidad, a estos géneros también se les conoce como no ficción. La noticia es un subgénero de la no ficción y narra acontecimientos nuevos que suelen interesar a un gran número de lectores. Es un relato de acontecimientos de actualidad y el lector debe de recibir la información sin ningún tipo de opinión personal. La cortina de hierro no es una cortina ni es de hierro. Es una barrera de palo pintada de rojo y blanco como los anuncios de las peluquerías. Después de haber permanecido 3 meses dentro de ella, me doy cuenta de que era una falta de sentido común esperar que la cortina de hierro fuera realmente una cortina de hierro.
pero 12 años de propaganda tenaz tienen más fuerza de convicción que todo un sistema filosófico. 24 horas diarias de literatura periodística terminan por derrotar el sentido común hasta el extremo de que uno tome las metáforas al pie de la letra. Éramos 3 a la aventura. Jacqueline, francesa de origen indochino, diagramadora en una revista de París. Un italiano errante, Franco, corresponsal ocasional de revistas milanesas, domiciliado donde lo sorprenda la noche. El tercero era yo, según está escrito en mi pasaporte. Las cosas empezaron en un café de Frankfurt el 10 de junio a las 10 de la mañana. Franco había comprado para el verano un automóvil francés y no sabía qué hacer con él. De manera que nos propuso ir a ver qué hay detrás de la cortina de hierro. El tiempo, una tardía mañana de primavera, era excelente para viajar. La policía de Frankfurt ignoraba los trámites para pasar en automóvil a la Alemania Oriental. Los dos países no tienen relaciones diplomáticas ni comerciales. Todas las noches sale un tren para Berlín por un corredor ferroviario en el que no se exigen más requisitos que un pasaporte en regla. Pero ese corredor es un túnel nocturno que empieza en Frankfurt y termina en Berlín Oeste, una minúscula isla occidental rodeada de oriente por todas partes. Muchas gracias por haberme acompañado en este canal y nos vemos la próxima vez con información muy importante y tips sobre cómo escribir mejor.